Forsua. Los 7 pasos indispensables de control de manual de políticas, métodos y procedimientos. Pues mira, es muy sencillo. Quien no tiene manuales de políticas y procedimientos, corre el riesgo de que todos los días la gente esté inventando cómo hacer las cosas. ¿Qué origina? Mala calidad, reprocesos, desperdicios, exceso de costos, quejas de clientes, garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Una empresa que no tiene un orden o no tiene definidos los caminos para satisfacer a los clientes externos y clientes internos, corre ese gran riesgo. Entonces, ¿por qué son importantes? Primero, porque los manuales se enfocan a asegurar la calidad y la repetibilidad del trabajo. Un manual contiene la mejor experiencia de la persona que documenta ese proceso. Si el que tiene más experiencia es el director general, hay que ponerlo allí. Si es el de mercadotecnia, hay que ponerlo allí. Si es el administrador, si es el contador, si es el vendedor. La persona que tiene más experiencia en un trabajo es la que debería aportar ese know-how de cómo lograr buenos resultados. Y la otra parte muy importante, además de la calidad, pues es ser productivos. Si hay un orden, significa que hemos allanado todo el camino de todo un proceso para que de principio a fin tengamos excelentes resultados y muchísimos resultados. Es decir, podemos exprimir muy bien la naranja y obtener muchísimo jugo en cada uno de los procesos. Los principales manuales que se hacen en una organización podemos generalizarlo en 2. Uno, los manuales de políticas y otro, los manuales de procedimientos. En el sector público, en general, se habla de ese manual de políticas, el lugar donde aparece el organigrama, lo que son las políticas que direccionan a todos los demás procesos, y allí se enmarca ese concepto, manual de organización o manual de políticas. Y el segundo paquete de información pues es el manual de procedimientos. Aquí se incluyen todos los diagramas de flujo de cómo se hace el trabajo en los diferentes procesos. En el proceso de comercialización, en el proceso de producción, en el proceso de ingeniería, en el proceso legal, en el proceso contable, en el de desarrollo humano, etc. ¿Qué diferencia hay en las definiciones? Bueno, manual es un libro que describe profundamente cómo realizar un tema. Hay manuales para entrenar mascotas, hay manual para ser un buen cocinero y hay manuales para mucho. Dentro de la empresa se llama manual de políticas y manual de procedimientos, que también en algunas ocasiones se juntan y se forma solamente un solo gran manual, el manual de políticas y procedimientos. ¿Qué es una política? Es una directriz autorizada por la alta dirección para tomar decisiones y tratar de manera equitativa a toda la gente o a todos los clientes o a todos los proveedores en función de a dónde aplica esa política. Y el procedimiento es la secuencia detallada de cómo 2 o más personas llevan a cabo un trabajo. Así es que esos son los 2 principales manuales que pudiéramos tener en una organización. Entonces, ¿qué otro beneficio tendríamos cuando tenemos manuales de políticas y procedimientos? Bueno, pues hay muchísimas aplicaciones que pudiéramos llevar a cabo. Una, por ejemplo, es si quieres tener un sistema de gestión, pues se puede facilitar que tú implementes algún tipo de norma. La 9000, la 14000, la 45000, etc. Porque ya tienes una cultura basada en documentación, basada en procesos. Y puedes aspirar a tener el sistema y o certificarlo. Otros beneficios, bueno, si te vas a inclinar por el modelo de franquicias, pues ya tienes también una gran parte ganada, porque ya estás documentando la información que el futuro franquiciatario va a requerir para tener éxito y replicar tu modelo. Entonces, una base común para todas las empresas es tener documentación de los procesos. Si tú vas a conseguir un financiamiento o vas a conseguir una aprobación, un visto bueno de un tercero, pues te va a preguntar cómo trabajas. Y el cómo trabajas no es que le eches un rollo y lo convenzas, no. Mira, aquí está mi manual y así hacemos las cosas. Entonces eso te va a ti a dar mucha credibilidad y va a demostrar confianza en que tu empresa es mejor o diferente a quien no tiene una documentación. Pero, pues el punto de partida es, ¿tienes manuales? Significa que tienes calidad y repetibilidad de tus procesos y tienes una orientación a la productividad y al cliente interno y al cliente externo. Si deseas capacitación o consultoría en
elaboración de manuales de políticas y procedimientos, documentación de procesos, reingeniería de procesos y de negocios, sistemas de gestión, certificación. Por favor, llámanos. Aquí está nuestra página, www.grupoalbe.com. Tenemos los teléfonos en Ciudad de México, 5310-0950 o 5310-4993. Búscanos también para hacer una cita de negocios en contacto@grupoalbe.com. Y estamos a tus órdenes para ayudarte a mejorar la cantidad y la calidad de tus resultados. Vamos a hablar, número 1, acerca del análisis de información actual de la empresa. Recabar la información y empezar a analizarla va sobre este punto. Cuando nosotros vamos obteniendo información, vamos a analizarla para ver qué tan importante es sobre lo que está sucediendo dentro de los procesos en nuestra industria o nuestra empresa. Una vez obtenida dicha información, para la elaboración del manual, deberá ser organizada y analizada por un orden lógico. Para guiar el proceso de orden, se pueden utilizar las siguientes preguntas. ¿Cómo las vamos a analizar? Con estas preguntas. ¿Qué trabajo o actividad se está haciendo? ¿Quién es el responsable de realizarlo? ¿Cuáles son los medios que posee dicha persona para hacer el trabajo? ¿Para qué se realiza el trabajo? ¿Cómo se realiza el trabajo? ¿En qué momento se realiza el trabajo? ¿Y por qué se realiza el trabajo? Esas preguntas facilitan la organización y el análisis de la información. Capítulo número 2, vigilancia en las aplicaciones y actualizaciones. Una vez que se cuenta con toda la información del manual, se procederá a integrarlo. Para tal actividad, se requiere convocar a todos los partícipes de la presentación del manual para revisión de contenido y presentación de cada apartado. Es decir, la información se va acumulando y se va analizando por departamento. Cuando ya tenemos todo ese trabajo elaborado, cuando ya tenemos los pormenores de lo que vamos a escribir, necesitamos juntarnos para revisión de contenido y presentación, para la validación de la información verificada de cada área o unidad administrativa deberá presentarse a la persona entrevistada para que firme de conformidad en un espacio específico para ese objetivo. Debe de verificar que la información esté completa y comprensible. Estructuración es una vez que se reúne la información revisada y firmada por cada área, los involucrados en la presentación del manual deben reunirse para compaginar e integrar el proyecto final del manual. Es decir, vamos trabajando de forma particular en cada uno de los departamentos, pero siempre vamos a trabajar en conjunto porque tenemos que validar y estructurar el proyecto de lo que vamos a hacer de nuestro manual de procedimientos. No es que cada una de esas partes va a estar trabajando de forma separada o individual. Los mecanismos para esa información. ¿Qué mecanismos se utilizan? Son aquellos que ponen en práctica la finalidad de establecer flujos adecuados para que la información administrativa, tanto de implementación de mejoras como respuestas a desviaciones, pueda llegar con agilidad y claridad a las áreas y niveles que las necesiten. Para ese efecto se debe aprovechar la infraestructura instalada, utilizando servicios del grupo técnico responsables de la elaboración del manual. Una vez definidos los parámetros para evaluar el comportamiento del manual, operativamente, la organización debe efectuar el seguimiento de las acciones por conducto de las unidades responsables de su aplicación, apoyadas por una comisión, grupo o subgrupo designado para este propósito. Es decir, que todos los mecanismos de información que nos lleven a la consecución del plan de elaboración del manual deben de ser analizadas y deben de ser discutidas para cuál es el estilo o la técnica que se le va a dar a la escritura de dicho manual. Bien, ya que tenemos y estamos de acuerdo en que tenemos todo firmado, la información, quiénes son los que la van a procesar, que debe ser la gente de mayor experiencia, y que ya definimos el mecanismo de cómo vamos a estar trabajando con esa información, vamos a definir quién autoriza el manual.
¿Qué es la autorización de un manual? Las autorizaciones del manual son una sección del manual de procedimiento que establece cuáles son los niveles de autoridad necesarios para aprobar ciertas actividades o operaciones dentro de una organización. Esta sección es importante porque ayuda a garantizar que las decisiones importantes sean tomadas por las personas adecuadas y con la autoridad necesaria para hacerlo. Las autorizaciones del manual describen el proceso que se debe seguir para obtener la aprobación necesaria en cada nivel de la organización. Esto puede incluir la aprobación de presupuestos, la contratación de personal, la adquisición de bienes y servicios, la aprobación de cambios en los procedimientos y cualquier otra actividad que requiera de una autorización previa. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando nosotros le damos un estilo a los documentos que vamos a llenar, estamos hablando de la autorización de lo que viene siendo la escritura del manual. Ahí vamos a encontrar un título o un pie de calce en el cual vamos a tener información en donde ponemos el título de lo que viene siendo nuestro manual, el logotipo de nuestra empresa, la codificación que se tiene que establecer desde un principio a la raíz de los documentos, de qué forma se debe de elaborar un manual de cómo va a estar estructurado toda la cuestión de codificación dentro de nuestro manual de procedimiento. Vamos a poner el número de versión, que es la autorización que tenemos consecutiva, numérica, de las veces que lo hemos hecho. La vigencia que se ha acordado acerca de son 6 meses o 1 año del documento, el número de página y en la parte de abajo o en la parte final, la aprobación del documento viene ejecutada por quien elaboró el documento y quien lo autorizó. Quien lo elaboró tiene que ser una persona que esté incluida en el grupo de trabajo de la elaboración de manuales y la autorización es la persona la que tiene la autoridad para poder autorizarlo y que debe de estar establecido previamente también dentro de los lineamientos del manual de políticas. Aquí tenemos algunos ejemplos de protocolo de autorización. Según vimos aquí tenemos la versión número 7 y aquí tenemos un protocolo en el cual se da seguimiento a la trazabilidad de las anteriores verificaciones, en la cual en un documento se van fechando las revisiones que son numéricas y ponemos el motivo por el cual se fueron elaborados dichas revisiones o dichas versiones. Adecuación de contenido, actualización para dar cumplimientos. Cuando es alguna que está de una forma extemporánea, que es una cuestión que hay que hacer por algún tema de un cambio que es importante hacerlo, pues obviamente aquí tenemos que tener una periodicidad. 13 de julio, 10 de abril, 11 de junio, realmente pues debería de estar ajustado a los cambios en una forma de 6 meses, de 1 año, o señalar si es un cambio de otro tipo de naturaleza. Revisiones y actualizaciones periódicas. Aquí en este punto vamos a revisar toda esta situación en la cual vamos a ver por qué es necesario actualizar los manuales. Y es un tema que en la interlocución inicial vimos que algunos detalles de la actualización de los manuales. ¿Por qué es necesario actualizarlos? En un contexto general pueden enumerarse 3 razones básicas para actualizar uno o varios manuales. Otorgar uniformidad a los procesos y sus indicaciones de ejecución, podría ser el número 1. Mantenerse actual y vigente frente al desarrollo de nuevos procesos. Detectar y corregir posibles omisiones y deficiencias. Esas serían las 3 razones básicas por las cuales hay que actualizar los manuales. ¿Por qué más es necesario? En un contexto más cercano es posible apreciar ventajas directas que presenta la actualización de un manual.
cómo puede afectar a las distintas áreas de la empresa. Es necesario actualizar los manuales en distintos ámbitos, organización y funciones. Refleja una nueva estructura organizativa de la institución. Si hubo cambios en los roles de los diferentes puestos, si hubo la creación de un puesto especial para determinado tema, pues aquí es donde debe estar la actualización. Política determina el rumbo general que tomará la empresa, así como sus normativas. Es poco común, pero puede llegar a pasar que haya cambio de políticas de una empresa. Ya me cansé, voy a empezar a comercializar productos alcohólicos porque ya mi capacidad me da para poder invertir, ya tengo la capacidad o la capacitación fiscal para poder trabajar este impuesto especial que no manejo con las bebidas normales. Puedo hacer un cambio de mi política y puedo autorizar trabajar bebidas alcohólicas. Un cambio departamental presenta las normativas particulares de un grupo o sector específico. Si hubo cambio de obligaciones dentro de un departamento, si hubo creación de un nuevo puesto de trabajo o la parte contraria, que desaparece algún puesto. El puesto se refiere a cambios en un puesto de trabajo o labor determinada. Actualizar procedimientos conlleva la evolución de actividades requeridas para llegar a un resultado o producto final. Podemos hablar de que llega una máquina nueva, de que tenemos un ingrediente nuevo, todo ese tipo de cuestiones. Bienvenida pretende ajustar mejores lineamientos de inclusión al personal de integración o políticas de capacitación inherentes. Ya es una cuestión más de recursos humanos, de la forma en que se trabajan estos cambios. Bienvenida. Finanzas, verifica procedimientos financieros en prueba de aumentar la eficiencia. Sistema, mantiene a vanguardia la red de software y a los procedimientos automáticos que se desempeñan. Calidad, en este tipo de situaciones generalmente, presenta nuevos indicadores de productividad o KPIs, rendimientos y eficacias basados en técnicas o tecnologías que permitan su evolución. Vamos a la parte medular, vamos a ver los 7 pasos de control del manual de políticas, métodos y procedimientos. Dentro de estos 7 pasos vamos a encontrar la información más importante. Lo ponemos a base de tabla, tenemos en diagrama de flujo cómo hacer un manual de procedimiento y tenemos diferentes vertientes que tenemos que seguir en secuencia. Las primeras 3 están englobadas en el primero de los 7 pasos. Tenemos 2 para el segundo, 2 para el tercero, 3 para el cuarto, 1 para el 5, 2 para el 6 y 1 para el 7. Entonces, los procedimientos están englobados, los que van en la parte de análisis y recolección de la información, que es el primer paso del control de manual, como vimos en el tema 2, análisis y recolección de información. Tenemos que seguir los siguientes pasos: diseño del proyecto, estudio preliminar y fuentes de información. Como lo vimos en el tema 2, cuando estamos ya juntando la información, es que ya hicimos un estudio y ya diseñamos un proyecto y estamos recabando información, ¿sí? Como tercer punto para poder acceder al análisis y recolección de la información. En el siguiente punto es la propuesta y programa del proyecto y la presentación del proyecto a directivos. Es el paso número 2 que estamos analizando, que es la determinación del procedimiento. ¿Cómo es que vamos nosotros a hacer conocer ese proceso? Bien, en la tercera parte, que son también 2 pasos, es la captación de la información y la integración de la misma. Son descripción de actividades a realizar como tercer punto, paso fundamental para el control del manual de políticas. Luego tenemos formulación de recomendaciones. Formulación de recomendaciones es la parte final de elaboración del plan de trabajo. Es análisis de información, preparación de proyecto, formulación de recomendaciones son los pasos para elaboración de plan de trabajo, como cuarto paso fundamental para el control del manual de políticas. En el quinto tenemos la presentación para aprobación, que es la revisión y aprobación del documento. Tenemos en el número 6 2 pasos,
que es reproducción del manual e implementación del manual, en el paso de distribución y resguardo de los manuales, y en el séptimo paso, que es el proyecto de actualización periódica del manual, que eso es una cuestión cronológica que se tiene que estar haciendo para estar revisando si validar la efectividad del proceso del manual para lo que estamos haciendo, que es la revisión y la actualización, proyectos de actualización periódica del manual. Bien, análisis y recolección de información como primer paso. Tenemos, como lo vimos en el tema 2, diseño del proyecto. La tarea de preparar manuales de procedimiento requiere de mucha precisión, toda vez que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no generar confusión en la interpretación de su contenido por parte de quien los consulta. Es por ello que se debe poner mucha atención en todas y cada una de las etapas de integración, delineando un proyecto en el que se consiguen todos los requerimientos, fases y procedimientos que fundamenten la ejecución del trabajo. ¿Quiénes son los responsables de dicho análisis y recolección de información? Para iniciar los trabajos que conducen a la integración de un manual, es indispensable prever que no queda diluida la responsabilidad de la conducción de las acciones en diversas personas, sino que debe designarse a un coordinador auxiliado por un equipo técnico al que se le deben encomendar la conducción del proyecto en sus fases de diseño, implementación y actualización. De esta manera se logra homogeneidad en el contenido y presentación de la información. Y por lo que respecta a las características del equipo técnico, es conveniente que sea personal con un buen manejo de las relaciones humanas y que conozca la organización en lo que concierne a sus objetivos, estructura, funciones y personal. Para este tipo de trabajo, una organización puede nombrar a la persona que tenga los conocimientos y la experiencia necesarios para llevarlos a cabo. Delimitación del universo de estudio para no extendernos, para no hacer una cuestión que se salga de control. Los responsables de efectuar los manuales de procedimiento en una organización tienen que definir e limitar su universo de trabajo para estar en posibilidad de actuar con él. Obviamente, para poder lograr esto, necesitamos hacer un estudio preliminar. ¿Pero qué es un estudio preliminar? Se necesita o se usa para conocer en forma global las funciones y actividades que se realizan en el área o áreas donde se va a actuar. Con base a él, se puede definir la estrategia global para el levantamiento de información, identificando las fuentes de la misma, actividades por realizar, magnitud y alcances del proyecto y, en general, prever las acciones y estimar los recursos necesarios para efectuar el estudio. Fuentes de información, referencia de las instituciones, áreas de trabajo, documentos, personas y mecanismos de información de donde se pueden obtener datos para la investigación. Entre las más representativas se pueden mencionar instituciones que trabajan o forman parte del mismo grupo o sector de la que es objeto del estudio, líderes en el mismo campo de trabajo, normativas que dictan lineamientos de carácter obligatorio, que prestan servicios o suministran insumos necesarios para el funcionamiento de la organización que se estudia. Archivos de la organización podemos definirlos como un archivo general y un archivo por las áreas de estudio. Por parte de los directivos y empleados, personal de nivel directivo que maneja información valiosa que valida en conjunto a los archivos que sean apegados a la realidad. Personal operativo cuyas opiniones y comentarios son de gran ayuda, ya que tienen a su cargo las actividades rutinarias, por lo que deben de detectar limitaciones o divergencias en relación a otros puntos de vista contenidos en documentos. Áreas de trabajo, niveles de la organización que reflejan las condiciones reales de funcionamiento, medios y personal, clientes y o usuarios, receptores de los productos y o servicios que generan la organización. Mecanismos de información, recursos computacionales que permiten el acceso a la información interna o externa de la organización, que sirven como soporte de estudio o al estudio, y
Ya que tenemos toda esta información, vamos a determinar de qué forma la vamos a procesar. Propuesta y programa del proyecto, recabados los elementos preliminares para llevar a cabo el manual de procedimiento, se debe preparar el documento de partida para concretarlo, el cual debe quedar integrado por una propuesta técnica. Dicha propuesta técnica debe incluir antecedentes, manuales e información anterior, por ejemplo, en la organización, naturaleza, tipo de manual que se pretende realizar, justificación, demostración de la necesidad de efectuarlo, objetivo, logros que se pretenden alcanzar o alcances, acciones, iniciativas o actividades necesarias para su consecución, resultados, beneficios que se esperan obtener, alcance, área de aplicación que cubre el estudio, recursos, requerimiento humano, materiales y tecnológicos necesarios para desarrollarlo, costo, estimación global y específica de recursos financieros que demanda su ejecución, estrategia, ruta fundamental necesaria para orientar a los recursos de acción y asignación de los recursos. Información complementaria necesaria, material de investigaciones que pueden servir como elemento de apoyo. Hay que elaborar un programa de trabajo para poder definir el procedimiento con identificación, nombre del manual, responsables, unidad o grupo que tendrá a su cargo la implementación del manual, área, universo bajo estudio, clave, número progresivo de las actividades estimadas, actividades, pasos específicos que tienen que darse para captar la información, fases, definición del orden secuencial para realizar las actividades, calendario, fechas asignadas para el inicio y terminación de cada fase, representación gráfica, descripción del programa en cuadros o imágenes, formato, presentación y resguardo del programa de trabajo, reporte de avance, seguimiento de las acciones, periodicidad, espacio de tiempo dispuesto para informar avances. Cuando ya se tiene delimitado todo esto, hay que presentar el proyecto a los directivos o a la alta gerencia. Participantes para dicha presentación, para depurar el contenido del proyecto, afinar sus parámetros y determinar su viabilidad operativa, y es recomendable presentarlo a áreas que intervengan directamente en su aplicación, por lo cual tienen la obligación de conocer el proyecto en forma detallada. Áreas afectadas por la implementación del proyecto, ya que tendrán que cambiar o adecuarse. Área responsable de manejo de los recursos económicos para cuantificar costo de proyecto de forma más específica. Responsable de su autorización. Asimismo, el proyecto debe de presentarse al titular de la organización o de la unidad administrativa responsable de su ejecución para su aprobación. Una vez autorizado, el responsable debe hacer del conocimiento de todos los niveles jerárquicos la intención que tiene la organización de elaborar el manual de procedimientos, resaltando los beneficios de este esfuerzo se obtendrán, a fin de que todos brinden su apoyo durante el desarrollo del trabajo. Sin este requisito, la labor de integración del manual de procedimiento se vería seriamente dificultada. Es decir, si no están rutinarias esas juntas, si el personal no está trabajando activamente sobre este tema, pues va a ser difícil poder llegar a tener un manual veraz y efectivo, porque tratar de suplir la experiencia de alguien en su departamento por alguien que no es experto, pues nos puede traer retrasos, nos puede traer ciertas situaciones para los cuales pues no estamos dispuestos a perder. Entonces siempre es necesario hacerlo de esa forma. 4.3, descripción de las actividades a realizar. Bien, pues ya que está todo plasmado, en el paso número 3 vamos a hablar de la descripción de las actividades a realizar. La información captada como primer paso de esta etapa se debe obtener una lista del personal que va a participar en el allanamiento de la misma o el análisis considerando la magnitud y especificaciones del trabajo.
se debe capacitar al personal una vez integrado el grupo de trabajo para que en todo el proceso se seguirá para preparar el manual de procedimiento. Por ello, se debe dar a conocer a los participantes objetivo que se persigue, así como métodos de trabajo adoptados, calendarización de actividades, documentos que se emplearán, cuestionarios, formatos, etcétera, responsables de proyecto, unidades administrativas involucradas, inventario de información a captar y distribución de trabajo a cada persona. Cuando el grupo de trabajo sea numeroso, puede resultar conveniente formar subgrupos. Una vez integrado el grupo de trabajo, se debe capacitar en todo el proceso que se seguirá para preparar el manual de procedimiento. Por ello, se debe conocer a los participantes el objetivo que se persigue, así como métodos de trabajo adoptados, calendarización, etcétera. Cuando el grupo de trabajo sea numeroso, es necesario formar subgrupos. Los levantamientos de la información tienen que ver con los esfuerzos de recopilación y deben enfocarse en el registro de hechos que permitan conocer y analizar información específica y verdaderamente útil para el manual. Esta actividad exige mantener una relación constante con las fuentes internas emisoras de la información, así como las áreas o organizaciones con otra ubicación física. Para recabar la información de forma ágil y ordenada, se puede utilizar alguna o una combinación de las siguientes técnicas de recopilación. Investigación documental. Esta técnica permite la selección y análisis de aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el manual o el procedimiento. Consulta a sistemas de información, acceso a sistemas computacionales que contienen información y recursos de apoyo para estructurar el manual. Encuesta. Este método implica la realización de entrevistas personales con base en una guía de preguntas elaboradas con anticipación. Generalmente, cuando tenemos la información y que está direccionada con la información que pasa dentro de nuestra organización, lo más valioso es la encuesta. Nosotros podemos buscar hacer un benchmarking de toda esta información en el Internet o en escritos o en cámaras de comercio, etcétera, con personas que tengan las mismas actividades que nosotros, pero sin embargo, la encuesta nos va a ayudar a explotar la información atesorada por los diferentes operadores o diferentes personas que laboran dentro de los procesos. La entrevista consiste básicamente en celebrar reuniones individuales o grupales a las cuales se cuestiona de manera orientada a los participantes para obtener información. Para que una entrevista se desarrolle positivamente, es conveniente observar estos aspectos. Tener claro el objetivo, establecer anticipadamente la distribución del trabajo, concretar previamente la cita, clasificar la información que se obtenga. Para apoyar y agilizar la captura de información, se puede emplear la técnica de muestreo. Cuando el universo de estudio es de gran magnitud, pero la información es homogénea en virtud de normas de operación, requisitos uniformes, se establece la posibilidad de conocer sus características sin necesidad de encuestar o investigar a todas las unidades. Existen tablas de muestreo que, de acuerdo con las características o volumen de la información, establecen cuál es la mínima cantidad de información representativa del todo muestra que es necesario recabar para que los resultados se obtengan a partir de esto tengan validez. Observación directa. Otra forma consiste en que el jefe de área de trabajo realice la observación directa, comente y discuta algunos de los puntos con sus subordinados y presente los resultados de su análisis al investigador. Integración de la información. En el mismo paso 3, una vez que se cuenta con la información de las áreas involucradas en el estudio, se debe de ordenar y sistematizar los datos a efecto de poder preparar su análisis. Para poder trabajar con esa información, la debemos de clasificar. Para facilitar la tarea de integración,
Es recomendable que la información obtenida se vaya registrando en equipos de cómputo para salvaguardarla y facilitar su manejo. Con este propósito se pueden crear directorios, subdirectorios y archivos para desagregarla en función de la división de trabajo, crear bases de datos o programas específicos, utilizar paquetes acorde con las necesidades específicas del proyecto, combinar los puntos anteriores para optimizar los resultados. En forma paralela, deben abrirse carpetas con apartados específicos con los documentos fuente de estudio, en las que se deben compendiar información por área, sistema, procedimiento, equipos, políticas, etc. Es conveniente que los documentos que se recaben contengan el visto bueno de la persona que suministra la información, o su bobo, o su firma. También es recomendable que conforme se recaben datos sobre algún aspecto, se concentren en un documento de trabajo que pueda servir de memoria en el diseño posterior del proyecto. Áreas para agrupar la información. ¿Qué antecedentes hay? Se debe tomar en cuenta la reglamentación jurídico-administrativa que regula la realización del trabajo. También es oportuno en su caso considerar la evolución o desarrollo de las estructuras organizacionales anteriores y sus resultados. ¿Cuál es la situación actual? Se toman en cuenta ahorita realmente en este momento cuáles son los objetivos, la estructura orgánica, las normas y políticas administrativas, las funciones de cada puesto, los procedimientos, los instrumentos jurídico-administrativos, como se mencionó hace un momento, equipo, condiciones de trabajo y ambiente laboral. Para la elaboración del plan de trabajo, que es el número 4, se lleva a cabo el análisis de la información. En esta etapa se debe hacer un estudio o examen crítico de cada uno de los elementos de información o grupos de datos que se integraron con el propósito de conocer su naturaleza, características y comportamiento para obtener un diagnóstico que refleje la realidad operativa. Conocer, describir, descomponer, o sea, desintegrar para poder repartir las responsabilidades, examinar críticamente, ordenar cada elemento, definir las relaciones, identificar y explicar su comportamiento. ¿De qué otra forma se puede llevar a cabo esto? Preguntándonos qué trabajo se hace, por qué se hace, quién lo hace, cómo se hace, con qué se hace y cuándo se hace. Existen diferentes técnicas en las que nos podemos apoyar para el análisis, ¿sí? Para la elaboración del plan de trabajo. En esta fase se comprenden los recursos técnicos que se emplean para estudiar información obtenida con el fin de conocerla en forma detallada. Este tipo de instrumentos se pueden utilizar como respaldo para el proyecto o en sentido inverso, a raíz de que la implementación de un proceso de cambio organizacional debe culminar con la edición de un manual de procesos. Se deben utilizar técnicas como algunas que estamos aquí enunciando, técnicas organizacionales, es administración por objetivos, análisis de sistemas, árbol de decisiones, análisis costo-beneficio, autoevaluaciones, análisis de estructuras, auditoría administrativa, control total de calidad, estudio de factibilidad, estudio de viabilidad, benchmarking o ver qué pasa con la competencia, desarrollo organizacional, reingeniería organizacional y reorganización. Tenemos algunas herramientas cuantitativas como análisis de serie de tiempos, correlación, modelos de inventario, modelos integrados de producción, muestreo, números índice, programación lineal, teoría de colas o de línea de espera, programación dinámica, teoría de los grafos, simulación, teoría de las decisiones. Todos estos métodos matemáticos son tomados como herramientas cuantitativas para definir el plan de trabajo. En la preparación ya del proyecto del manual, una vez que se cuenta con toda la información del manual, se procede a integrarla.
Para tal actividad se requiere convocar a todos los partícipes de la presentación del manual para revisión del contenido y presentación de cada apartado. Tenemos que, para hacer dicha preparación, hacer la validación. La información verificada de cada área o unidad administrativa deberá presentarse a la persona entrevistada para que firme de conformidad en un espacio específico para este objetivo. Debe de verificar que la información esté completa y comprensible. Es decir, el análisis, el proceso de la información nos lleva quizás a poder desvirtuar algún detalle importante. Por eso es necesario que la persona que tiene la experiencia sobre el departamento haga una revisión sobre la situación. Ya eso se le está comentando como validación. Estructuración: una vez que se reúne la información revisada y firmada por cada área, los involucrados en la presentación del manual deben reunirse para compaginar e integrar el proyecto final del manual. Formulación de recomendaciones. Para seleccionar las recomendaciones más viables, se toma en cuenta su costo, recursos necesarios para aplicarlas y sus ventajas y limitaciones. Tipos de estrategias o estructuras para elaboración del plan de trabajo. Mantenimiento es preservación general de la misma estructura. Eliminación, supresión de sistemas, reemplazo de formas, registros e informes, eliminación total o parcial de procedimientos. Bajas de personal, desaparición de áreas, unidades administrativas. En contraparte, la adición: introducción de un nuevo sistema, incremento del número de operadores en determinado procedimiento, aumento de personal o programas, etc. Combinación: intercalar el orden de aplicación de programas de trabajo. Fusión: agrupación de áreas, unidades administrativas o personas bajo un mismo mando. Unificación de formas, registros e informes, etc. Modificación: cambios en los procedimientos o las operaciones, reubicación física de personal, equipo de instalaciones, redistribución de cargas de trabajo, modificación de formas, registros, informes y programas, etc. Simplificación: reducción de pasos de un procedimiento, introducción de mejoras en los métodos de trabajo, simplificación de formas, reportes, registros, programas, etc. Intercambio: redireccionamiento de funciones, procedimientos, recursos, personal o flujo de trabajo entre áreas u organizaciones del mismo grupo o sector. Dicho todo esto, y ya con la decisión de cómo se va a elaborar el plan de trabajo, elaboración de un informe. Para entregar los resultados del estudio es necesario redactar un informe que conste de los siguientes elementos. Introducción: es el resumen del propósito, enfoque, limitaciones y plan de trabajo. Parte principal o cuerpo: sección donde se anotan los hechos, argumentos y justificaciones. Conclusiones y recomendaciones: apéndices o anexos, inclusión de gráficas, cuadros y demás instrumentos de análisis administrativos que se consideran elementos auxiliares para apoyar la propuesta y recomendaciones. Bien, vamos con 4 pasos de los 7. Ya vimos algunos pasos en lo que es el diseño, la planeación, el diseño, todo lo que tenemos que hacer para poder escribir el manual. Yo les comentaba que personalmente para mí es muy ilustrativo estar trabajando con el mapeo del proceso de forma conjunta con la descripción de narrativa del proceso. Muchas veces el mapeo del proceso, que el mapeo es el tema con el cual se hace un diagrama de flujo, en donde en el momento de que ya tener los documentos autorizados, revisados, estandarizados de todos los procesos, y que en particular su servidor hace un poco de énfasis en hacer el mapeo de los procesos. Hablaba yo del mapeo, que es el tema del diagrama de flujo, con toda la cuestión de la responsabilidad de cada departamento bien enunciado para hacerle un mapeo, en el cual muchas veces
con esa representación gráfica, pues nos da más idea de lo que está sucediendo durante un proceso. Existe aquí en Forsua un curso de mapeo de procesos que podría ser revelador y que podría complementar este de manual de procesos para poder darnos una idea más clara sobre la influencia de este tipo de herramientas, así como hablábamos de los modelos matemáticos que vimos un poco más antes de irnos a comer, para ver cómo es el comportamiento de un proceso. Entonces vamos adelante, vamos a hablar del paso 5, vamos a hablar acerca de la revisión y aprobación de documento. Ya que está el documento listo, se hace una pre-evaluación, se hace, ya con las personas involucradas en el grupo, se hace una autorización, se hace una revisión, se hace un palomeo de que está listo. Se presenta el documento a su aprobación. Una vez que el manual ha quedado debidamente estructurado, el encargado del proyecto debe someterlo a las instancias procedentes para su aprobación. Convocará a su grupo de trabajo para la última revisión de la documentación que se presenta. ¿A quién se presentará? Pues a los niveles directivos. Es recomendable que esta presentación parta en un documento síntesis derivado del informe, cuya extensión no sea mayor a 30 cuartillas. El documento síntesis puede dividirse en el siguiente capitulado: introducción, análisis de la estructura organizacional, diagnóstico de la situación actual, propuestas de mejora, estrategia de implementación, seguimiento, control y evaluación. Cuando estamos hablando de organizaciones públicas, hay un paso más que dar, aparte de la alta dirección de nuestra secretaría o de nuestro lugar donde estemos trabajando. Obviamente tenemos que hacerlo extensivo al órgano de gobierno, de acuerdo con la normatividad vigente y o las políticas dictadas por el titular de la organización. Una vez que el manual propuesto ha sido revisado y analizado por los niveles superiores, debe presentarse ante el Consejo de Administración o su equivalente para su aprobación definitiva. A otros niveles jerárquicos que no sean a la alta dirección, la exposición a los niveles departamentales, de oficina o de área también puede basarse en el documento síntesis, pero tratando siempre de hacerlo en la forma más accesible posible para facilitar su comprensión. Asimismo, servirá para fortalecer el compromiso entre todas las partes involucradas, elemento fundamental para el posterior seguimiento y evaluación de las actividades. Entonces, la presentación para aprobación la podemos sintetizar como a la alta dirección. Si existe algún órgano regulatorio, vamos a hablar que no sea una institución pública, sino una institución privada en la cual se da la autorización del manual por parte de la alta dirección. Sin embargo, el siguiente paso no será un órgano de gobierno, pero si es que la empresa está en un trámite de certificación, llegará el momento en que se ponga a consideración del órgano certificador o de los proveedores contratados para hacer dicha certificación, los cuales también nos darán a entender qué es necesario modular, corregir o trabajar para llegar a algo un poco más que vaya de la mano con lo que se está necesitando a partir de la certificación. Bien, entonces vamos a hablar del sexto paso. El sexto paso nos habla de la distribución y resguardo de los manuales. Bien, están autorizados, sin embargo, el manual por políticas de las certificaciones deben de estar impresos, deben de estar a la mano del personal para posibles consultas o para posibles revisiones acerca de dudas acerca de un proceso o de alguna línea de mando o de alguna responsabilidad del mismo proceso.
Entonces, es necesario hacer una gestión de la distribución y resguardo de manuales, por lo cual la reproducción del manual, una vez que el grupo responsable de elaboración del manual haya recabado e integrado las observaciones surgidas en los diferentes niveles de decisión, debe coordinarse con la unidad o área que maneja los recursos económicos para que éste sea reproducido para su distribución e implementación. Para este efecto, el líder del proyecto debe suministrar los parámetros técnicos para el diseño de la impresión. Aun cuando existen varias opciones para hacerlo, pero las unidades de medida más aceptadas para este tipo de documentos son: utilizar formatos intercambiables a fin de facilitar su revisión y actualización. Que los formatos sean de 28 por 21 centímetros, igual a tamaño carta. Es complicado utilizar documentación en tamaño oficio por cuestiones de estandarización, de carpetas, de estantes, de gavetas, de todo ese tipo de situaciones. Las gráficas o cuadros que por necesidad sobrepasen el tamaño carta serán dobladas hasta lograr la dimensión. Generalmente esto sucede con el mapeo de los procesos. Los procesos son acompañados en esa estructura junto con el escrito, y algunas veces los mapas son tan grandes que pues obviamente se rebasan el tamaño carta. Entonces ahora es necesario pues hacer unos dobleces pertinentes, muy adecuados, para poder lograr la dimensión y poder guardar todo estandarizado. Utilizar el método de reproducción en una sola cara de las hojas, eso es muy importante también para la accesibilidad y el uso de todas estas situaciones. Entonces, ahora, las gráficas o cuadros que por necesidad sobrepasen el tamaño de carta serán dobladas hasta lograr la dimensión, ya lo habíamos comentado de esta forma. Utilizar el método de reproducción en una sola cara de las hojas, también ya lo habíamos comentado. Procurar que la división en apartados, capítulos, áreas y o secciones queden separadas por división, de las cuales presenten impreso este nombre. Definitivamente, y si puede tener una ceja para tener control documental, de poder revisar dónde está el primer, localizar rápidamente dónde está el primer capítulo, el segundo, cuál es el que nos atañe. Lógicamente, esa versión escrita, impresa, debe de estar en los diferentes departamentos. Sin embargo, pues es lógico y no es necesario hacer hincapié de que una versión electrónica en cualquiera de los servidores que pueda ser consultada de manera rápida en las computadoras de la gente que está trabajando, pues es un paso un poco más, más rápido y de más fácil acceso. Sin embargo, hay que cumplir con ambos requisitos. Perdón. Procurar que la división en apartados, capítulos, ya estamos hablando de eso, y que todo el documento quede integrado por carátula, portada, índice o contenido, introducción o cuerpo. Es decir, todas las versiones, tanto electrónica como física, tienen que estar bien especificadas, estructuradas, para poderse integrar. Bien, entonces eso es en cuestión a las opciones de poder hacer esta situación. Vamos a hablar un poco acerca de carátula. Es la cubierta o cara exterior del documento que tiene como objetivo su identificación a través de los siguientes elementos: nombre oficial de la organización, logotipo oficial, nombre genérico del manual en relación con su contenido, nombre de la unidad administrativa responsable de su elaboración y o aplicación. Pues hasta aquí va con lo que viene siendo la distribución, poner el manual en todos los lugares que sea necesario para poderlo consultar, para poderlo utilizar, para poder cotejar, comparar todo lo que está sucediendo, para poder hacer las verificaciones en donde los procesos
realmente se están llevando al pie de la letra con el manual, pues la consulta rápida es lo más importante. Ahora la implementación del manual. Esto es un paso muy importante y está por aquí catalogado en el paso 6. La implementación del manual representa el momento crucial para traducir en forma tangible propuestas y recomendaciones en acciones específicas para elevar la productividad, mejorar la coordinación, agilizar el trabajo y homogeneizar el conocimiento de la dinámica y componentes organizacionales. Bien, ya sabemos qué es implementar, conocemos ya a qué se refieren con implementación, es volver realidad lo que está escrito ahí. Sin embargo, existen diferentes métodos para poder llegar a hacer ese trabajo. Métodos de implementación. La selección de método para implementar administrativos están estrechamente relacionados con elementos de estructura, como que va a depender cómo vamos a implementar, qué tipo de manual es el que vamos a implementar, qué cobertura o alcance tiene, cuáles son los recursos asignados para dicha implementación, el nivel técnico del personal, clima organizacional, entorno, y aquí agregaría yo capacitación, todo lo que tiene que ver con estructuras, con maquinarias, que todo tiene que estar ajustado según está escrito en el manual. Cualquier diferencia se tiene que trabajar antes de hacer la implementación. Tenemos que, en el área técnica, revisar con mantenimiento, áreas físicas, maquinarias, con recursos humanos, personal, nivel de capacitación, cómo es posible que puedan ejecutar el trabajo. Todo esto tiene que estar perfectamente validado para poder empezar a implementar con este tipo de métodos. En función de estas variables, las alternativas para implementar son las siguientes. Método instantáneo generalmente es el más utilizado, ya que la decisión de preparar manuales administrativos, en la mayoría de los casos, proviene de los más altos niveles de la estructura de una organización. Método del proyecto piloto. Esta forma de implementación implica aplicar el contenido del manual en solo una parte de la organización con la finalidad de medir los resultados que ello genera. Bueno, a mi punto de vista, el método instantáneo es muy útil en la cuestión de organizaciones pequeñas, en las cuales tenemos una visión amplia de lo que está sucediendo en los diferentes departamentos, porque son pocas personas las que están dentro de él. Obviamente, la aplicación del método del proyecto piloto pues implica el trabajo con compañías muy grandes en las que puede haber mucho personal, muchas áreas, muchos departamentos, que sería imposible en una sola, digamos, aplicación hacer la implementación de todo el sistema, porque nos podría traer algún problema a cuestiones de nivel de validación del producto terminado, satisfacción de cliente, etcétera, etcétera. Estamos trabajando con tantas variables en una implementación que hacerlo resulta de alguna forma complicado para los resultados finales. Mientras no validemos, mientras no tengamos todo lo que escribimos trabajando como debe de ser, con toda la área de oportunidad y las mejoras que se pueden lograr, pues obviamente ya a un nivel de no método instantáneo, sino método de proyecto piloto, sí es necesario hacerlo con cuidado y hacerlo de una forma pues por etapas. Método de implementación en paralelo. Cuando se trata de manuales de amplia cobertura que implican el manejo de mucha información, se emplea este método que implica la operación simultánea por un periodo determinado, tanto del ambiente de trabajo, condiciones tradicionales, como las que se van a implementar. Es decir, hacerlo de una forma dosificada, moderada.
Cuando los cambios son muy radicales, son estructurales totalmente, hacer los cambios de momento pues abonan todavía más a lo que estábamos comentando de la cuestión del producto final, ya sea producto o servicio. Entonces, una implementación gradual puede ser una solución. Otro método de implementación es el método parcial o por aproximaciones sucesivas. En este método, de gran utilidad para implementar manuales que implican modificaciones sustanciales a la operativa normal, consiste en seleccionar parte de su contenido o de áreas específicas para introducir los cambios sin causar grandes alteraciones. Y pues obviamente como una mezcla o un popurrí de todo esto se puede hacer una combinación de métodos en el cual se emplea más de un método para implementar un manual en función de los requerimientos técnicos de su contenido. Es decir, si tenemos los elementos de empresa grande, de manual robusto, o cumplimos con empresa pequeña, con poco personal, pues obviamente una combinación de métodos instantáneo, implementación parcial, prueba piloto, pues nos pueden ayudar a poco ir sorteando diferentes etapas de la implementación para que sean exitosas. Bien, algunas otras acciones de implementación del manual de procedimientos, les podemos ver que para dar a conocer el manual es conveniente definir un programa para su presentación y que se proceda a celebrar pláticas, seminarios, foros de decisión. También se pueden llevar a cabo reuniones de sensibilización, por medio de las cuales se puede incrementar la confianza y colaboración del personal. En forma paralela se deben emprender campañas de difusión. El ambiente organizacional es una de las cuestiones, es una de las variables más difíciles de lograr en el ámbito empresarial. La mayor parte de las veces, la gente que trabaja en nuestra organización es muy receptiva a cierto tipo de señales. Si nosotros por años hemos trabajado en empresa de una forma y nos proponemos trabajarla de una forma diferente, agregando ese tipo de herramientas y empezando a trabajar con la gente, con políticas para tratarlos de cierta forma, en donde podamos cubrir necesidades que no se cubrían, pero sin embargo hay obligaciones nuevas para los trabajadores. Generalmente el ambiente organizacional es un poco denso y complicado. Entonces, es responsabilidad de la alta dirección y de los jefes de departamento tratar de implementar antes que nada este ambiente organizacional. No es posible que podamos hacer una presentación de bombo y platillo de un manual de operaciones que mandamos a hacer con un ¿cómo se llama? Pues con un trabajador externo, con un asesor, para que de repente vengamos y lo presentemos con bombo y platillo a la organización, sin que la organización lo conozca o haya estado inmiscuido en la determinación de qué es lo que se va a hacer para lograrlo, ni estar inmiscuido en ese tema de haberlo logrado. Creo que este tipo de situaciones nos pueden traer más problemas que beneficios. Cuando nosotros hicimos en la planta todo el seguimiento, cuando hicimos todo el trabajo desde el desarrollo, desde la planeación, y que los diferentes departamentos han sido involucrados y han sido tomados en cuenta dentro del tema de inclusión en todas las decisiones que se nos han ido aprobadas o se nos han sido aprobadas o de alguna forma hemos contribuido a la aprobación con alguna idea, todo eso habla de un ambiente organizacional que se va mejorando. Cuando nosotros llegamos a la cuestión de presentar y difundir un documento, pues obviamente nos vamos a encontrar con que ese ambiente organizacional va a ser determinante para toda la necesidad que pueda tener o
el futuro que pueda tener ese documento. Si no tenemos un ambiente organizacional correcto, pues ese manual se va a empolvar y nadie lo va a usar porque no están motivados a hacerlo. Toda la cuestión va a quedar en letra muerta y es precisamente lo primero que hay que tratar de evitar. Bien, vamos al séptimo paso. Es donde muchos estamos aquí porque estamos buscando actualización de los manuales ya existentes. O más bien, ¿cómo puedo yo autorregular dicha actualización del documento para no estar padeciendo de ineficiencias y de desactualizaciones del mismo? Entonces, se debe de elaborar un proyecto en el cual, en la revisión y actualización del manual, podemos decir que la utilidad de los manuales administrativos radica en la veracidad de la información que contienen, por lo que se hace necesario mantenerlos permanentemente actualizados por medio de revisiones periódicas. Es como cuando el celular nos pide una actualización, es como cuando la laptop nos pide una actualización, alguna aplicación muy sencilla de celular nos piden actualizaciones. Simple y sencillamente no podemos trabajar con versiones antiguas porque ya no empatan en muchas situaciones. Las actualizaciones de WhatsApp, las actualizaciones de redes sociales son importantes porque cada vez hay más herramientas de las que el usuario puede echar mano y que pueden dar una satisfacción de cliente mayor. Definitivamente la actualización de los manuales tiene que ver con estas cuestiones de el desarrollo de nuevas tendencias dentro del mercado, una línea de empaques diferentes, unos materiales de empaque diferentes, un diseño, digamos, más atractivo, más de moda, utilizar ciertos elementos, que se pague una licencia para estar explotando alguna película, algún personaje, etcétera. Todo esto nos trae temas en los cuales tenemos que agregar procedimientos, tenemos que agregar encomiendas y tareas para toda la gente y obviamente en el plan financiero, pues obviamente también nos va a traer algunos nuevos hallazgos para poder trabajar y tener que cubrir todas estas situaciones. Por eso las actualizaciones son tan importantes. Es conveniente evaluar en forma sistemática las medidas de mejoramiento administrativo derivadas de la implementación del manual, así como los cambios operativos que se realicen en la organización. Establecer un calendario para la actualización del manual, designar un responsable para la atención de esa función. La actualización siempre, en tanto a su actualización y en cuanto a la supervisión de su aplicación, será responsabilidad del titular de la unidad porque es el que da la aprobación. Mas, sin embargo, un equipo detrás de él está trabajando para hacer esa actualización constantemente. Se hará en casos de, como ya lo hemos platicado, cambios en los procesos. Se han realizado cambios en los procesos de la organización. El manual de procedimiento debe actualizarse para reflejar estos cambios. Esto asegura que los empleados tengan la información más actualizada y precisa para realizar sus tareas. Simplemente es súper importante. Cambios de tecnología. La tecnología cambia rápidamente, como estábamos hablando de los celulares. Puede tener un gran impacto en los procesos de la organización. Si se han implementado nuevas herramientas o sistemas, el manual de procedimiento debe actualizarse para reflejar estos cambios. Cambios en la estructura organizativa. Cuando existe en el diagrama de organizacional cambios, tanto de línea de mando como de departamentos, como de personal, pues obviamente es importante que si ha habido cambios en la estructura de la organización, creación de nuevos departamentos, eliminación de otros, manual de procedimientos debe actualizarse para reflejar estos cambios.
Cambio de la normativa es muy importante, por ejemplo, con las actualizaciones de la norma 051 en el etiquetado de alimentos, pues obviamente los numerales van entrando en vigencia que en septiembre de este año, que en octubre del próximo. Entonces, obviamente todo eso viene a impactar en nuestro manual de procedimiento. Simplemente en la revisión de los empaques tenemos que hacer una modificación, tenemos que asignar tareas, pues para que se modifiquen pues todos los diseños, todos los grabados, todas las cuestiones que tenga que ver con estos cambios de esa actualización de esa normativa. Si se han realizado cambios en la normativa que afectan a la organización, el manual de procedimiento debe actualizarse para reflejar dichos cambios y garantizar que la organización esté cumpliendo con los requisitos legales. Bien, hasta aquí los 7 pasos importantes para implementar un manual de procedimiento desde su planeación, desde su concepción, su desarrollo, quiénes están involucrados y cuál es el resultado final, cómo tenemos que dar a conocer el resultado final, cómo lo tenemos que administrar y por último, cómo lo tenemos que actualizar. Cómo es muy importante que no trabajemos desactualizados en ningún momento. Bien, hay una situación antes de pasar al tema 5 que quiero comentarles, muy importante, acerca de cómo se elaboran los manuales de procedimiento. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes empresas a manera de asesoría, sin embargo, siempre he optado, digo, el cliente al final siempre tiene la razón, pero siempre los he inducido a que ellos lo preparen, su mismo personal lo prepare y solamente hacer acotaciones técnicas para el trabajo. A lo mejor, pues, el cobro no es el mismo, pero yo firmemente creo que ir desarrollando manuales de procedimiento sin involucrar a la gente que trabaja en esa empresa, pues es una situación que puede explotarle en la cara a la empresa. Hay empresas que en la experiencia he visto que tienen sistemas de certificación bastante robustos y sin embargo el personal no está empapado en dichos sistemas. Sistemas como ISO, sistemas como SQF, validaciones de sistemas como buenas prácticas de higiene. Muchas empresas tienen distintivos hasta dorados de plan HACCP, en donde el personal no conoce lo que sucede dentro. Y realmente es una práctica muy común, pero que realmente es una cuestión solamente de económica o de comercio, que a final de cuentas, pues lo hago equiparable como a quien compra un título en la universidad. Hay quien compra un título en la universidad para ser doctor y resulta que el segundo paciente tiene problemas y se le muere. Entonces, pues obviamente, ¿de qué le sirvió haber hecho dicha compra, dicho proceso para comprar dicho título, si a la mera hora dentro de sus actividades normales puede cometer un error porque realmente no está preparado para lo que está certificado, ¿no? Entonces, en un sistema de seguridad alimentaria, si tenemos un plan SQF y que nuestros inspectores, nuestros jefes de proceso, nuestro grupo de trabajo del plan HACCP no están bien capacitados en torno a esto, pues se pueden pues cometer errores garrafales que pueden traer un problema de contaminación que puede afectar a toda nuestra población clientela y que nos puede poner en un entredicho que nos salió más caro eso que haber comprado ¿cómo se llama? La certificación. Entonces, creo que lo más importante dentro de esto es que se queme las pestañas, que arrastren el lápiz en la misma organización y poner un ejemplo sobre cómo se elabora un manual
creo que es muy complicado porque cada empresa es diferente. Cada empresa tiene sus controles diferentes, cada empresa tiene sus procesos diferentes, que están supeditados a normativas, sí, pero que se puede llegar a la normativa por un lado o por otro, pues sí es muy interesante verlo cómo sucede, ¿no? Sin embargo, cada empresa es diferente. Hay empresas quizás que con un manual súper sencillo trabajan muy bien, y hay empresas que tienen unas Biblias y que la gente no tiene interés de estar viendo y que los procesos son inventados, como decía la persona del video, la cual pues obviamente eso nos va a conllevar a tener reprocesos y a gastar más de lo que debemos de gastar o a tirar más de lo que tenemos.